El siguiente concepto que vamos a definir, y ya vamos llegando a la parte final de esta parte de conceptos, es el servicio web. Un servicio web se refiere a una función que opera bajo el protocolo de web. Una función es un programa que, dado uno o más datos de entrada, genera una salida. Entonces, cuando hablamos de una función que opera bajo el protocolo web, estamos hablando de dos cosas. Primero, el protocolo web se refiere a todas las cosas que transmitimos a través de la red de internet y el protocolo HTTP, que a fin de cuentas es lo que utilizamos para consumir páginas web o servicios web. Y una función es otro concepto que es un tanto genérico, que se refiere a una serie de pasos que, dadas unas entradas, tiene una salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros cogemos una calculadora cualquiera y le damos 2 más 2, le damos en el botón igual, él nos dice que 4. Entonces, eso, ahí donde nosotros pues vemos la calculadora, es una función matemática en donde nosotros le damos dos parámetros, 2 y 2, y la función de suma nos da como resultado un 4, ¿cierto? Entonces ya la calculadora tiene varias funciones matemáticas. En informática también existe el mismo concepto para la función, solo que no es una función matemática, sino que es solamente una función. Entonces, una función es algo que, un servicio web es una función que responde a los protocolos de la web. Un servidor web puede tener muchos servicios web. ¿Ven la diferencia? Primero estamos hablando de un servidor web. Ya hablamos que un servidor es una máquina, un hardware que yo puedo tener en mi casa, que puede estar en un edificio, que puede estar en un data center. Y un servicio web es una función que responde a la web, que puede estar dentro de un servidor. Y un solo servidor, por ejemplo el servidor de Facebook, puede tener muchos servicios web. ¿Cuáles, por ejemplo? El servicio de login, el servicio de ver mis fotos, de ver mis amigos, de escribir un comentario, etc. Un servicio web es llamado a través de una URL y su verbo. Entonces, cuando nosotros vamos a consumir o a llamar a un servicio web, tenemos que decirle el verbo. Ya vimos que es un verbo: get, post, put, patch, delete, y la URL, ¿cierto? A un servicio web se le pueden pasar parámetros, aunque la falta de parámetros también es posible. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a google.com no estamos enviando ningún parámetro. Por la URL vemos que no utilizamos el símbolo de interrogación y los parámetros separados por ampersand. Nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Entonces el servicio web, que en este caso el servidor web de Google, ve que nosotros no mandamos ningún parámetro, entonces él nos pinta o nos muestra o nos devuelve el HTML, es decir, el código de etiquetas que corresponde a la página inicial de Google, en donde uno puede buscar los términos de búsqueda, valga la redundancia, ¿cierto? Los parámetros pueden enviarse por la URL o por el body, es decir, el cuerpo. Esto ya lo vimos en la definición de parámetros. Pero si se envían en el cuerpo, se envían en formato JSON. JSON es una nueva palabra, un nuevo concepto que vamos a empezar a manejar, que vamos a dominar de aquí en adelante y que no es nada complejo, de hecho ya lo vamos a definir. Y es el formato en el cual nosotros enviamos parámetros dentro del cuerpo, dentro del cuerpo de la solicitud. Las respuestas de los servicios web pueden ser en diferentes formatos, por ejemplo en texto plano, en HTML, como ya lo vimos con la página de Facebook o con la página de las rifas, y en formato JSON. Entonces vamos a ver qué es JSON exactamente.